Radio Cartaya 107.2 FM. La música más actual suena en tu emisora amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal. Aquí seguimos en esta mañana y hoy es jueves, como ya les anunciaba hace unos minutitos, y tenemos en la ruta más misteriosa con José Manuel García, que ya lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. José Manuel, muy buenas tardes. ¿Qué tal, compañera? Buenas tardes. Oh, qué bien te escucho, qué alegría me das. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy mejor que otros días, ¿verdad? Sí, te escucho mucho mejor, ¿eh? Bueno. Entonces nos está respetando el frío, ¿verdad? Sí, es cierto. Que se ha hecho de rogar y además ha llegado tarde, pero ha llegado, ¿eh? Que llegue, eso es lo lógico, ¿eh? Nos tiene que llegar. A mí no me gusta nada, ¿eh? Ya lo sé que a ti no te gusta, pero en Navidad eso es lo que toca, el frío. También es verdad, El niño bien. Dicen que siempre viene con frío, el niño. Totalmente. Ya mismo es el sorteo, estaremos aquí para contarlo, ¿eh? También, ¿eh? Hombre, pues sí, claro pero además, que sí. Creo que cae en jueves. Pues no lo sé en qué cae, pero puede ser que sea un jueves. Pues será genial hablar de jueves podremos hablar de los misterios de la Navidad, que a mí me encanta, es un tema que me apasiona. Y porque misterios hay en todos los ámbitos de la vida, ¿verdad? En viernes. Bueno, pues... Bueno, tocaremos de todas formas ese tema. Exactamente, tocaremos ese tema, que es interesante. Al fin y al cabo de lo que se trata, de un poco el tratar de contar de dónde vienen todos esos orígenes, ¿verdad? Es verdad, sí. Todo el misterio de la Navidad, que en muchas ocasiones lo celebramos, pero no sabemos realmente de dónde viene. Totalmente. Ni por qué ponemos un portal de Belén, ni, bueno, hay quien sí, ¿no? Evidentemente, pero no sabemos por qué, o quién puso el primer portal de Belén, por ejemplo. Sí. O no se sabe de dónde vienen las antiguas tradiciones del árbol de Navidad, que tampoco es algo que sea excesivamente conocido. Sí. Y que bueno, siempre a mí, cuando llega esta fecha, siempre me gusta recordarlo, siempre me gusta hablar de ello. Y es siempre, bonito. de alguna forma, claro, es algo bonito, ¿verdad? Es algo que se debe de hacer, por lo menos para mantener vivas muchas tradiciones que hoy, por desgracia, pues están pasando casi inadvertidas, ¿eh? Sí, es Hay cierto. mucho descreimiento, por desgracia. Sí. Y el conocimiento siempre, el saber y el aprender, oye, es importante. Y el saber esas tradiciones, de dónde vienen, que la gran mayoría no lo sabemos, pues mucho mejor. Totalmente. Y fíjate, yo casi recién aterrizado de Roma. Sí. Nada más y nada menos. ¡Qué bien! Una ciudad magnífica. Sí. Que hay que visitar y que he tenido, bueno, la oportunidad, entre otras cosas, fíjate, de entrar en el Archivo Vaticano. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Que se dice pronto. Y bueno, he tenido la ocasión de hacer precisamente allí una pequeña investigación hasta donde... ¿Hasta dónde te han dejado? Hasta donde te dejan, sí. Prácticamente hasta donde te dejan. Sí. Que no es que te dejen mucho, también es verdad. No es que te dejen demasiado. Pero bueno, he tenido esa ocasión y la verdad es que ha sido bastante interesante. Y no solo ya bastante interesante en cuanto a la documentación que puedes llegar a sacar, ¿no? Sí. Sino también interesante porque descubres un sitio. Yo había estado ya hace unos años, no había tenido la ocasión de investigar tan profusamente ni de ver la ciudad tan profusamente. Fíjate que cuando yo fui en una primera ocasión, me encontré con la Fontana de Trevi, creo que era el año 2014, 2015. Sí. La Fontana de Trevi, famosa, pues me la encontré cerrada. Sí. No había nada que hacer allí, ¿no? Entonces, por lo menos no había nada que ver porque estaba cubierta y demás, ¿no? Sí. Entonces, bueno, este golpe ha sido un viaje bastante interesante, que ha sido por bastante tiempo. Ya te contaré cosas, ya a medida que vaya armando cosas, porque era tema de templarios y demás, que sé que... Qué interesante. A nosotros nos gusta el tema de los templarios, pues vamos a tener la ocasión de ir charlando de todo ello. Pero hoy te quiero hablar de otros temas. Vale. Hoy te quiero hablar de una experiencia cercana a la muerte, precisamente en Huelva. Nada más y nada menos. Una experiencia cercana a la muerte que tiene la ocasión de vivir
una amiga, ya es amiga, ella se llama María, y tuvo el desgraciado incidente de tener un accidente de tráfico importante. María conducía de regreso a su casa, una tarde lluviosa de estas que hemos tenido últimamente, cuando un automóvil que venía en sentido contrario perdió el control. Ella además vio cómo ese automóvil perdía el control, se movía, se desplazaba de un lado a otro y invade lo que es el sentido que ella ocupaba, chocó frontalmente contra su automóvil. El impacto fue tan fuerte que el vehículo volcó y María quedó atrapada dentro, inconsciente y gravemente herida. Claro, con todo ello, mientras estaba en el interior del automóvil, mientras estaba en el interior de su vehículo, que hay que decir que estaba y que quedó destrozado, María recuerda haber experimentado una sensación de paz, como su cuerpo se separaba de su cuerpo físico. Ella estaba inconsciente, aturdida, podía escuchar voces de personas que llegaron al lugar del accidente para ayudarla, pero mientras tanto ella se sentía bien, flotaba sobre la escena del accidente, veía su propio cuerpo atrapado en el automóvil. Después de ser rescatada, es trasladada a urgencia de un hospital en Huelva y los médicos luchan por salvar su vida, la salvan. Durante su recuperación, María recordaba siempre con una intensidad muy amplia la sensación de paz que experimentó en el momento del accidente, así como las visiones que tuvo mientras estaba inconsciente. Aunque ella no pudo superar los desafíos y físicos que muchas veces les puso, por lo menos de forma inmediata, por las lesiones que tenía, más difíciles fueron las emocionales debido a las lesiones. La experiencia, pues le llevó a apreciar mejor la vida y a vivir con más gratitud. Es importante tener en cuenta que este tipo de experiencias cercanas a la muerte son muy personales y pueden variar mucho de una persona a otra, y cada historia es única y refleja la complejidad propia de la vida humana. Mantuvimos una entrevista con ella, corta, pues aún se fatiga mucho cuando habla y demás, y como consecuencia de esa secuela. Y yo lo primero que le pregunté es si podría contarme su experiencia cercana a la muerte después de ese accidente de tráfico. Y ella me decía que era una tarde lluviosa, estaba conduciendo de regreso a su casa, que otro automóvil perdió el control, chocó contra ella, el impacto fue aterrador, tal y como ella lo recuerda, y sintió una gran sensación de confusión al principio, luego todo se volvió borroso, y luego como si la desconectaran. María, después del impacto, me decía, recordó haber sentido una extraña sensación de paz, aunque estaba confusa, estaba aturdida. Podía escuchar las voces de la gente que iba llegando a decirle, no te muevas, espérate, que vienen ya los bomberos, que vienen ya por ti. Pero lo cierto es que ella se sentía bien, como si estuviera flotando, como si viera el accidente como un espectador más. Ella vio su propio cuerpo atrapado en el automóvil, vio incluso unas heridas bastante feas que tenía abiertas en el brazo, en las piernas, quedó atrapada, quedó enclaustrada, digamos, en lo que es ese vehículo. Ella me decía que la sensación era surrealista. Dice, mira, yo nunca he creído demasiado en estas cosas, ¿no? Dice, es más, yo cuando voy escuchando la radio y empieza un programa de misterio, la apago. Cuando en casa tienen puesto la televisión un domingo porque han visto los deportes o lo que sea y ponen Cuarto Milenio, lo apago. Dice, porque es que no me gustan. Dice, pero no por los programas en sí, sino por la temática, ¿no? Y ella me decía que fue surrealista porque vio cómo ella estaba allí, que estaba siendo mera espectadora de su propio accidente y que sintió una sensación de paz muy grande, pero al mismo tiempo, esa sensación aterradora de decir, es que esa soy yo, es que la que está dentro soy yo. Y recuerda haber visto destellos de luz y tener la sensación
que todo iba a estar bien, a pesar de la gravedad de la situación que se estaba dando. Ella, además, me decía que aquella luz le llamó la atención, que se fue acercando, que veía figuras borrosas que parecían ser personas, que a medida que se acercaban pudo reconocer a seres queridos que ya habían fallecido, y que fue muy reconfortante ver sus rostros y sentir que las recibían con amor y con calidez. Y era como si estuvieran allí para guiarle a un lugar de muchísima paz y muchísima más tranquilidad. Ella, de hecho, no se quería ir, no quería abandonar ese sitio. Se encontraba muy bien. Pero de repente despierta y se ve en una sala de un hospital, y ahí empieza el drama, en los dolores, la rehabilitación, la recuperación. Ella me dijo que había sido un largo camino que había recorrido para esa recuperación, tanto física como emocionalmente, pero esa experiencia a ella particularmente le hizo apreciar la vida de una manera que nunca antes había experimentado, que se sintió agradecida por cada día que ha vivido y por la oportunidad de estar aquí, en este mundo nuestro, y que realmente es lo que valora en este momento. Y después de experimentar algo así, pues el aprecio, me decía, el aprecio por la vida se ha intensificado enormemente, aunque ella no tiene todas las respuestas sobre lo que experimentó. Ahora sí es verdad que valora cada momento, cada relación, cada amigo que tiene, amiga que tiene, de una forma más profunda. Es más, incluso se ha dejado de relaciones banales, de gente que no le aporta, y ha acabado por abandonar quizás esa parte en la que tantas veces nos podemos encontrar desumidos en amistades que sabes que son interesadas o que no te aportan nada, en el sentido de que a un amigo no se le pide nada, desde luego, pero no aportan nada en tanto en cuanto lo único que hacen es parasitar a la persona. Y por tanto, bueno, pues ella decía que incluso de eso se había quitado, que lo veía todo con más nitidez. Claro. Y que es su forma de ser ahora, que cuando algo no le gusta, pues simplemente se aparta, sin polémicas, sin problemas, y que trata de encontrar esa sensación de paz y de amor que experimentó en ese lugar y en ese punto en el que se encontraba, que a ella particularmente, me decía, la había cambiado para siempre. Y es que las experiencias cercanas a la muerte tienen esa forma de actuar sobre la persona. Una persona puede sufrir una de ellas y sufrir un cambio radical en su vida, sufrir un cambio absolutamente diametral, 180 grados a lo que lleva. Uh-huh. Y hay doctores que realmente, como el doctor Van Drommel, que está realizando estudios realmente interesantes al amparo de lo que es su propio hospital, el hospital donde trabaja, y son las experiencias cercanas a la muerte, eventos, sucesos lúcidos que ocurren cuando una persona, tiene tan comprometida su salud físicamente que puede morir. Evidentemente, quien ha regresado de una experiencia cercana a la muerte nunca ha muerto, nunca ha fallecido. Uh-huh. Esta persona ha estado y puede haber estado muy grave, pero no ha fallecido. Nadie ha regresado de la muerte. Eso lo tenemos que tener claro, aunque sí es verdad que se han diagnosticado muertes clínicas y que posteriormente esa persona, pese a la muerte clínica diagnosticada, ha regresado. Sí. La persona está inconsciente, el pulso cardíaco es inexistente o muy bajo, no respira, los registros de los electroencefalográficos planos, y las SM pueden incluir muchos de estos elementos y experiencias, por ejemplo, que pueden ser de fuera del cuerpo, separación de la conciencia del cuerpo físico, como le ocurre a María, el incremento de la percepción extrasensorial, todo lo que es el tener esa particular visión de personas fallecidas que van a tu encuentro, igualmente todo lo que son las emociones más intensas, el viaje al túnel, la observación de una luz brillante. Todo esto lo hemos visto en esa descripción que nos hace
la propia testigo, la propia víctima de ese suceso, el encuentro con seres que pueden ser familiares o amigos fallecidos, sentido de la alteración del tiempo. De hecho, aquí vuelve a ocurrir. Ella no sabía cuánto había transcurrido y, sin embargo, despertó días después en un hospital, igualmente en el espacio, puesto que ella estaba en otro lugar. Revisión de la vida, eso no lo llegó a ver María, pero hay personas que dicen que la vida corre por delante de tus ojos como si fuera una proyección, como si fuera una especie de pasaje en el que tú eres el espectador de todos los sucesos que han tenido que ver con tu propia vida. La visualización de paisajes que son celestiales, de un carácter indescriptible, el encuentro con una barrera o un límite que te hace volver, el aprendizaje o el conocimiento especial y el regreso voluntario o involuntario del cuerpo físico. En el caso de nuestra protagonista, volvió involuntariamente, ya simplemente despierta. Y la similitud, por ejemplo, de personas que no tienen ese grado de inventiva o que no han escuchado hablar de esto en su vida, como son los niños, de una experiencia cercana a la muerte, con la de los adultos, es una evidencia. O personas que son ciegas y que han llegado a describir exactamente lo mismo en experiencias cercanas a la muerte, que tienen influencias que son culturales o experiencias previas de la vida, que de alguna manera nos recuerda lo interesante que pueden ser este tipo de eventos. Las características de las experiencias cercanas a la muerte son parecidas en todo el mundo y en personas de diferentes culturas. No existen evidencias que apoyen las hipótesis psicológicas, fisiológicas, neuroquímicas, neuroanatómicas para explicar una experiencia cercana a la muerte, aunque se han propuesto modelos que están basados en la combinación de todos los factores y luego también de la hipoxia cerebral, es decir, de la falta de oxígeno, la liberación masiva de serotonina, endorfinas, que son sustancias relajantes que crea nuestro propio cerebro, compuestos similares a la ketamina, y que todo ello pudieran hacer un cóctel que, llegado al flujo sanguíneo y a nuestro cerebro, hacen que la persona tenga una especie de delirio. Pero esas son las explicaciones que se le están tratando de dar en la actualidad. Aunque los factores fisiológicos, psicológicos, socioculturales pueden interactuar con las experiencias cercanas a la muerte, las hipótesis que se han propuesto son meras especulaciones, y a día de hoy, de lo que no tenemos que tener ninguna duda, de lo que tenemos que tener muy claro, es que este tipo de hechos, este tipo de circunstancias es real. Son muchas las personas que las sufren, muchas las personas que de alguna forma se han visto inmersas, metidas directamente en este tipo de hechos, en este tipo de experiencias, y todas cuentan lo mismo. Da igual la cultura, da igual el credo, da igual el nivel cultural, da igual el nivel social, da igual el dinero, da igual todo. Es decir, da igual todo. Las personas tienen las mismas sensaciones, los mismos pasajes por donde va transcurriendo esa particular experiencia. Y hoy, antiguamente se encuadraba todo dentro del misterio, dentro de lo que es la propia persona, que bueno, que puede llegar a generar, como comentaba anteriormente, este tipo de sustancias en el cerebro que hagan que crean que está sufriendo una SM. Pero ¿cómo explicar, por ejemplo, las personas que han podido describir cómo iba un familiar suyo que estaba en la sala de espera ese día, cómo le ha contado las conversaciones que tenía, incluso algún reproche, aquellos reproches de estando en la sala de espera, le decías a nuestro cuñado, si es que siempre va corriendo, si es que siempre va como las locas de un lado a otro, si esto tenía que pasar. Y claro, eso son conversaciones que solo sabe la persona que la ha verbalizado, que la ha tenido. No tiene por qué saberlo nadie más. Y sin embargo, así lo ha contado, así lo han recreado y así lo han narrado de una forma que evidentemente a día de hoy no cabe ninguna duda que las experiencias son algo real. Sí. El propio doctor Raymond Moody, que es un psiquiatra estadounidense que escribió un libro, Vida después de la vida, de 1975, él creía que cualquier experiencia perceptual consciente que tenga lugar en una situación de proximidad a la muerte es una SM. Y Raymond Moody estableció una serie de tipologías y afirmó haber encontrado testimonios a todas ellas. Por ejemplo,
Esas tipologías suceden cuando la situación en la que el sujeto cree que va a morir, pero sobrevive. Se producen experiencias cercanas a la muerte. Igualmente en la situación en la que el sujeto se encuentra en un estado grave, que ya los médicos han levantado las manos, pero la muerte clínica no llega a producirse y el sujeto se recupera. O la situación de muerte clínica en la que una persona sobrevive a una reanimación, pese a que ya se haya levantado lo que es el acta de defunción. Situación de muerte clínica, que son las más normales, en las que en un primer momento los intentos de reanimación no dan resultado y por eso se dictamina el fallecimiento y la persona vuelve a la vida. Es esa muerte clínica en la que también hay personas que ni siquiera se les realiza la reanimación, se dictamina directamente el fallecimiento porque las pruebas así lo indican, sin embargo, revive. O la situación en la cual, una vez la persona ha fallecido, incluso en el depósito de cadáveres ya, la persona revive, con el consiguiente susto que le da al forense. Es decir, son situaciones que son complicadas y no solo que haya tocado el doctor Raymond Moody, porque también nos encontramos que Bruce Grayson, un psiquiatra estadounidense, también dijo como que las GSM eran algo profundamente trascendental, cargado de subjetividad, y también decía que eran experiencias inusuales, frecuentemente realistas, y que son muy transformadores, como son es el caso que tuvo María, y que la gente que ha estado fisiológicamente cerca de la muerte o psicológicamente cerca de la muerte son las que, desde luego, la están viviendo de una forma más intensa. Hay un parapsicólogo, David Scott Rogo, que él comentaba que la muerte del paciente se puede producir y, sin embargo, esa persona revivir con una experiencia que previamente es extracorpórea, que durante el episodio de la muerte procede a haber una serie de observaciones y que esa experiencia extracorpórea es una sensación de dejar el cuerpo y funcionar como si estuviera fuera de él, entrar en un lugar físico pero trascendental y separado del mundo normal, que es el mundo en el que habitamos. O, por ejemplo, el cardiólogo holandés al cual me he referido anteriormente, Tim van Lommel, el cual investiga en la actualidad, yo creo que mejor que nadie, el fenómeno de la CCM, y él comenta cómo es un estado especial de conciencia en la que la persona entra cuando hay una muerte física, psicológica o incluso emocional, que también se puede llegar a dar, y que es una fenomenología que, según han descrito los estudiosos, tienen 15 pasos. La separación de la conciencia del cuerpo, experiencia extracorpórea, la percepción sensorial, la sensación de realidad, la rapidez de pensamiento, la sensación de paz, lo que es el sentido de la alteración del tiempo, el viaje a través de un túnel de luz, el encuentro con esa luz, el encuentro con un paisaje que puede ser considerado como paradisiaco, encuentros con personas que han fallecido, incluso ángeles, místicos, una revisión de toda la vida, experiencia precognitiva, omnisciencia, que es la sensación de conocer todo acerca del universo y de uno mismo, el encuentro límite o barrera, que es cuando llega un límite, un punto de no retorno, y si decide cruzarlo, ya no puede volver al mundo nuestro. Con lo cual, ahí es cuando es el momento en el que la persona sigue hacia adelante y se certifica el fallecimiento definitivo o regresa. Normalmente se representa como una especie de masa negra delante tuya, una corriente de agua, una niebla, una puerta, una cortina, todo lo que nos impide seguir nuestro avance y finalmente el regreso al cuerpo físico. Y también hay que decir algo, que muchas veces me lo han preguntado. No todas las experiencias cercanas a la muerte son gratas, a veces son desagradables, como la presenta, por ejemplo, la película Ghost, en la que la persona tiene una experiencia desagradable, la pérdida de control, tristeza, de dejar atrás a los seres queridos, bueno, pues les crea una ansiedad tremenda. En otras ocasiones también es que se siente arrastrado por una fuerza malvada
y es atacada por seres oscuros, que es como si estuviera siendo condenado a una especie de abismo al que te ves abocado, y que este tipo de experiencias cercanas a la muerte nos los recuerda hoy día, que están más vigentes que nunca, que son muchas personas las que la viven, las que la han tenido la oportunidad de sentir, de vivir, de padecer, y que de alguna forma para ellos sí estuvieron fallecidos en algún momento de esa experiencia. Para otros tal vez no, pero para esas personas, como es el caso de hoy, nuestra protagonista de María, desde luego fue real. Ella da gracias al cielo por estar aquí en el mundo de los vivos, y desde luego también hay que decir que, como decía mi madre, mejor creerlo que no verlo, porque si lo ves posiblemente es que te ha ocurrido algo muy grave. Así es, la verdad es que es un tema que a mí me apasiona muchísimo. De hecho, en las redes sociales hay muchas personas que cuentan su experiencia en primera persona, y es muy interesante escucharlas, porque como tú bien has dicho, prácticamente cuentan casi siempre lo mismo, y además cómo ven pues que lo que dicen los médicos, lo que le hacen, lo que están haciendo en la habitación de al lado. Incluso he escuchado experiencias por parte de médicos, de científicos, que eso ya aún es más complicado, ¿no? Que te lo cuente un médico, un científico, y que te diga cuál ha sido su experiencia. Incluso algunos contaban que sentían tanta paz que no querían volver, querían quedarse allí. Pero lo que sí es cierto, José Manuel, que todos vuelven cambiados. Todos, absolutamente todos vuelven cambiados, porque como te comentaba... Se valora más en la vida. Totalmente, la experiencia es muy fuerte. Claro. Obviamente, quien pase por ahí... Luego siempre va a estar lo mismo, ¿no? El que cree y el que no cree. Sí. Yo hace mucho tiempo que dejé de tratar de convencer a la gente. Sí, claro. Que crea quien quiera, que el que no quiera, que crea en otra cosa. Que en su derecho está, evidentemente. Sí. No vamos a hacer comulgar a las personas con rueda de molino. Pero sí es verdad que eso está ahí, eso queda ahí. Ahí está, sí. Yo tuve un accidente de tráfico hace ya muchos años, y me encontré con una situación similar a esta. Sí. Mira, a mí no me puede decir nadie que lo que yo vi fue porque me andaban metiendo lo más grande, que también me lo metieron, Sí. Que también me lo metieron. En el sentido de fármacos para tratar de salvarme la vida. Lógico. Evidentemente, ¿no? También. Pero sí te digo que bueno, que llega un momento en el que la propia persona sabe y es consciente de lo que sucede en una experiencia cercana a la muerte, y que desde luego son experiencias reales, eso sobre todo. Es impresionante, la verdad, y que te hagan ver pues que la vida es más simple de lo que nos planteamos y que las cosas más sencillas son las mejores, ¿verdad? Que nos complicamos mucho la vida. Totalmente, y hay que apostar un poco más. Yo me hago eco de lo que decía María, ¿no? Sí. De la gente que te suma a la gente que te resta. Totalmente de acuerdo con María. A la gente que resta no hay que desearle nada malo, al revés, todo lo contrario. Simplemente. Pero sí es verdad que también hay que saber dar un paso a un lado y que cada uno suba su camino, que creo yo que es lo más sano y lo menos tóxico. Así es. Ha sido muy interesante, José Manuel. Muchísimas gracias. Oye, ¿dónde te pueden seguir? Pues como siempre en mis redes sociales, José Manuel García Bautista o Bauti José Manuel García Bautista o Balpi, José Manuel García Bautista, en mi correo electrónico, ahora sí, correo@garciabautista.net, y finalmente en Twitter, que es @jmgbautista, y en mi página web, garciabautista.net o garciabautista.net/blog. Ya me he quedado a gusto. Ya. José Manuel, la próxima semana, pues antes de Nochebuena, nos escuchamos. Sí, totalmente, y vamos a estar aquí contando enigmas de la Navidad. Venga, vale, pues nos escuchamos el próximo jueves. Feliz fin de semana. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Un beso muy grande. Adiós. Beso. La Ruta 107.2, un espacio radiofónico de 12 a 13 horas, donde conocemos a personas y viajamos a aquellos lugares de interés. Te esperamos cada día en La Ruta.